Bien, tema de hoy, compresión. Bien. Teóricamente, la utilización de presiones en lo que significa la compresión para el transporte de gases de todo tipo, incluido el gas natural, están clasificados en 4 categorías, simplemente por el hecho de tener este tipo de presiones. Si tenemos compresiones bajas, cuando tratamos de presiones menores a 15 atmósferas, es decir, entre 0,1 y 15 atmósferas, serían compresiones bajas. Las compresiones medias entre 15 y 50 atmósferas, compresiones altas entre 50 y 100 atmósferas, y las hiperaltas son las mayores a 100 atmósferas. Cuando hablamos de compresión, estamos hablando de un sistema para reducir el volumen e incrementar la presión. Esto se hace con el objeto de poder transportar los fluidos. En este caso vamos a analizar simplemente lo que es la compresión. Es decir, vamos a hablar más propiamente del equipo o la maquinaria que nos provoca la compresión. Es decir, la reducción del volumen por incremento de la presión del mismo. ¿Ok? En cualquier caso, las magnitudes que van a definir la compresión no es como pensamos en otras, de acuerdo al criterio general, que serían las presiones las que nos van a limitar, que es el límite en cuanto a la compresión. Y nos vamos a referir concretamente a la construcción de los compresores. Entonces, nosotros sabemos que el efecto que provoca la compresión es un incremento de la temperatura. Entonces, por ejemplo, si nosotros comprimimos, simplemente como dato, de 1 a 100 atmósferas de un solo golpe, las temperaturas van a ascender por encima de los 600 grados centígrados. Entonces, tendríamos que ver un material que nos soporte esos cambios de temperatura tan altos. Inclusive, van a haber otras magnitudes de compresión, por ejemplo, que se iba a 150 atmósferas o más, donde las temperaturas van a subir hasta 800, 850 grados centígrados, lo que implica tener que conseguir una aleación que pueda resistir ese cambio de temperatura. Si es que se logra conseguir, el costo también va a ser muy alto. Entonces, por eso, vamos a ver más adelante que lo más factible es comprimir por etapas, es decir, ir incrementando paulatinamente la presión para que la temperatura no sufra bruscos cambios tan altos. Estos cambios de temperatura sean moderados, lo que nos permita trabajar con materiales que disponemos que no son tan onerosos o caros para la construcción de compresores. ¿Ok? Entonces, se dice que en la construcción de compresores la limitante es la temperatura. Entonces, para poder entender de qué se trata la compresión y en qué varía, vamos a hacer un pequeño repaso del comportamiento de los gases. Y para eso vamos a ver primeramente el comportamiento de los gases ideales. ¿Ok? Entonces, sabemos que los gases ideales responden a la fórmula presión por volumen igual número de moles, constante universal, temperatura. O también van a responder, que es la misma ecuación, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1, que es una condición, por ejemplo, puede ser la presión de partida, el volumen y la temperatura, y presión 2, volumen 2, temperatura 2, van a ser las presiones finales, volumen 2 y temperatura al final de la etapa de compresión. Pero este comportamiento o las leyes que nos rigen el comportamiento de los gases ideales han sido estudiados bajo varios ámbitos. Uno de ellos, por ejemplo, es aquel que se realiza a temperatura constante, que corresponde a la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, si la temperatura es constante, en la ecuación general, que estoy marcando con el cursor, la temperatura 1 y la temperatura 2 van a ser similares, por lo tanto se van a cancelar, y simplemente podemos decir que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Condiciones iniciales y condiciones finales, que es lo que enuncia la ley de Boyle. También nos dice que el producto de la presión por el volumen es una constante, de manera que si yo puedo escribir
presión 3, volumen 3 va a ser igual, volumen 4, presión 4 también igual y así sucesivamente. Es una constante, pero el producto de la presión por el volumen. De otro lado, podemos también ver otra condición sobre el sistema, que es la ley de Charles. ¿Okay? Y la ley de Charles nos dice que si se mantiene la presión constante, igual si volvemos a ver la ecuación general, la relación es de volumen a temperatura únicamente, ya que la presión 2 y la presión 1 y 2 van a ser iguales. De manera que bajo esta limitante de presión constante, el cociente del volumen por la temperatura inicial va a ser igual al mismo cociente del volumen sobre la temperatura al final de la compresión. Esa es la primera ley de Charles. Y la segunda ley de Charles, que no está escrita acá, no por ser menos importante, está referida a volumen constante. Igual de esta fórmula, podemos decir que el volumen 1 es igual al volumen 2, se cancelan, y el cociente de la presión por la temperatura también es una constante. Esa es la segunda ley de Charles. Ahora, ¿dónde difiere el comportamiento de los gases reales respecto a los gases ideales? La teoría cinética, para postular estas leyes que tenemos en la parte superior de la pantalla, implica que el gas ideal no tiene fuerzas de atracción ni de repulsión, por lo tanto no tiene fricción. Bajo esas condiciones, hay además que los choques son perfectamente elásticos, lo que hace que la presión no varíe. Esa es la diferencia de la ley, del comportamiento de los gases ideales a los comportamientos reales. Porque sí existen fuerzas de atracción y repulsión, y además los choques en los gases reales no son elásticos. Entonces, de esa manera, existen muchas correlaciones, muchas fórmulas que interpretan o corrigen el comportamiento de los gases reales. Una de las que más se utiliza es la ecuación de Van der Waals, que han escuchado ustedes, que deriva también de la ecuación general de los gases. Presión por volumen adiciona el coeficiente de compresibilidad Z, N y RT, donde Z involucra los cambios de presión y temperatura con los cambios de volumen. Entonces, eso es lo que nos va a interpretar Z. También la ecuación de Van der Waals, como ustedes ven, ahora va a corregir presión y va a corregir volumen. Ok, en el primer caso, en el segundo caso, en la ecuación de Van der Waals, vamos a analizar el segundo miembro del primer término, que es volumen, o V menos NB. En esta ecuación, B es el volumen. Y B chica es el volumen, o sea, B dentilabial es el volumen. Y B labial es el volumen, pero de las moléculas. En este caso, sí considero el tamaño de las moléculas. En el caso de los gases ideales, el volumen no interesa. Entonces, la primera corrección que se hace es el volumen del recipiente que lo contiene menos N es el número total de moléculas y B es el volumen de cada molécula. Por lo tanto, el producto N por B es el volumen total de las moléculas. Y la diferencia entre el volumen del recipiente y el volumen total de las moléculas es el volumen disponible para la compresión, que es lo que difiere de la anterior fórmula, de esta de acá arriba. O sea, también está acá. Este volumen es el volumen ideal, entonces, que es el volumen del recipiente. Y ahora Van der Waals hace la corrección, que es el volumen solamente disponible para la compresión, porque toma en cuenta el volumen de las moléculas. Y por el otro lado, esta presión, en la ecuación de los gases ideales, esta presión es una presión ideal, porque al ser los choques perfectamente elásticos, una molécula de gas ideal, cuando choca con la pared de una tubería, lo hace con una presión ideal. Al moverse, por efecto de este choque, contra la otra pared o contra otra molécula, lo hace con la misma presión. Este movimiento se va a repetir varias veces y la presión va a ser siempre la misma, porque los choques son perfectamente elásticos y además no hay atracción ni repulsión.
Por lo tanto, la presión es una presión ideal. Ahora, en los gases reales, la presión va a ir disminuyendo con el número de choques, por el hecho de que en el camino de recorrer, por ejemplo, entre una pared del recipiente y la otra pared del recipiente, va a sufrir alteraciones en su curso de viaje por efecto de atracción, repulsión, cualquiera de las dos, pero también por fricción. Entonces, ahí aparece este término A, que va a corregir la disminución de la presión, y lo hace en un plano. Por eso es número de moles al cuadrado por el volumen del recipiente al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en resumen, estos dos coeficientes. A es el factor que corrige las presiones o concentraciones, según sea el caso, y B, labial, es el factor de corrección de volumen. Como hemos visto, es el volumen disponible para la compresión. Ok, estas dos ecuaciones que vemos nos sirven para corregir justamente ese comportamiento. En el segundo caso del factor de compresibilidad Z, se prefiere calcular o evaluarlo a condiciones reducidas de estado, porque los diagramas o las tablas están en función de la presión y la temperatura, lo que nos permite hallar en los ábacos el factor de compresibilidad Z, que ustedes ya han visto y han analizado y saben cómo se utiliza en las otras materias. Pero como vamos a trabajar no siempre con gases 100%, o sea, en el caso de gases reales, nunca van a ser, el transporte nunca va a ser 100% gas, puede que existan partes de licuables o partes condensadas, para no restar ese volumen o que no interfiera ese volumen en el cálculo de las presiones, volúmenes o temperaturas, se prefiere trabajar en el punto crítico. El punto crítico, tanto las propiedades del gas como del líquido son exactamente iguales, son idénticas, no varían. De manera que al llevar al punto crítico, voy a hablar de presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica, líquidos y gases tienen el mismo comportamiento, por lo tanto puedo aplicar esta ecuación al comportamiento de los gases reales. ¿Okay? Y de esa manera yo formulo el cociente entre la presión de operación o presión del gasoducto o de la línea de gas, dividido la presión crítica, que es constante y no varía para cada uno de los elementos. La temperatura reducida, lo mismo, es la temperatura del trabajo sobre la temperatura crítica, temperatura de flujo, si quiere, sobre la temperatura crítica. Temperatura crítica también es un dato constante que se halla en tablas, dependiendo solamente del elemento. Y el volumen reducido es el cociente entre el volumen que observo en el proceso sobre el volumen crítico, que también está en tablas. De manera que es preferible utilizar la ecuación reducida de estado, que vendría a ser presión reducida por volumen reducido, igual Z, coeficiente de compresibilidad, número de moles, la constante universal y la temperatura reducida. Entonces, en función de la presión reducida y la temperatura reducida, voy a encontrar Z. Eso en el caso de que pueda utilizar también líquidos que se encuentren en el punto crítico. Entonces, esa es la diferencia en el comportamiento entre un gas real y un gas ideal, para poder entender de qué se trata la compresión. Ok, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna consulta. Bien. Entonces vamos a continuar. Y lo que pasa en la compresión es que para producirse este cambio de volumen por efecto de la presión, yo necesito realizar un trabajo. Por lo tanto, vamos a definir el trabajo. Y para ello, vamos a definir este dibujo que tenemos acá, que nos va a explicar de qué depende el trabajo. Para ello, vamos a imaginarnos un cilindro vertical, en este caso, provisto de un émbolo o pistón, que es el que estoy marcando con el cursor, que se ajusta sobre las paredes internas del
cilindro, paredes interiores, ¿ok? Obviamente, por ahora vamos a considerar que este émbolo o pistón lo va a hacer sin rozamiento, es decir, no tiene pérdidas por fricción. Este émbolo, al trabajar en un cilindro, va a tener una sección transversal que es A, que puede estar en centímetros o como ustedes quieran, metros, pulgadas, cualquier unidad. Por lo tanto, me va a determinar un área. ¿Ok? Si yo cargo con una cierta fuerza necesaria para comprimir, es decir, yo voy a aplicar una fuerza para reducir el volumen. ¿Ok? Esta fuerza va a hacer que este gas se comprima y hace que el pistón o émbolo se va a mover una distancia de L, que está marcada acá, que lo hace en forma diferencial. Esta distancia también puede estar en metros, centímetros, pulgadas, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, si yo considero que el área que estoy considerando, el área transversal del pistón, por la distancia que recorre, me va a significar un volumen, de donde yo puedo decir que el volumen va a ser igual área por longitud. Como está en forma diferencial, diferencial de volumen va a ser por el área multiplicado por diferencial de longitud o el recorrido que hace. Si yo despejo de esta ecuación, voy a tener que diferencial de longitud va a ser diferencial de volumen sobre área. ¿Ok? Ahora, el trabajo está definido como fuerza por distancia. Entonces, como la distancia está reflejada acá, es volumen sobre área, puedo reemplazar. Pero además yo sé que fuerza sobre área es una presión. Por lo tanto, el trabajo va a ser presión por diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo puedo encontrar una fórmula general para poder determinar el trabajo, que va a ser presión por diferencial de volumen. Ahora, en la compresión se trabajan con muchas variables. Las más principales o las importantes van a ser presión, volumen, temperatura y el calor. Como ya les mencioné, todo trabajo de compresión genera una elevación de temperatura, ¿okay? Y por lo tanto genera un calor. Entonces, lo que yo voy a escribir ahora, como estamos hablando en función de presión por diferencial de volumen, que es simplemente una sección muy pequeña del recorrido del compresor, yo puedo hacer a través de una integral el comportamiento total de ese movimiento del pistón o émbolo. Y entonces el trabajo va a ser la integral de presión por diferencial de volumen. ¿Ok? Y al tener varias variables, esta integral puede resolverse de acuerdo a las condiciones que se apliquen sobre el sistema. Es decir, ¿qué limitaciones puedo yo aplicar sobre el sistema en cuestión? Entonces, para ello, yo voy a dividir en dos grandes grupos. Uno que sí hay transferencia de calor y otro que no hay transferencia de calor. En el caso de que yo considere que sí hay transferencia de calor, es decir, Q es diferente de 0, pueden presentarse cuatro alternativas. Primero, que habiendo transferencia de calor, el volumen sea constante, presión y temperatura van a ser las variables y por lo tanto voy a tener un proceso isocórico, que es como se denomina. La segunda opción es que habiendo transferencia de calor y la presión es constante, volumen y temperatura van a ser variables. Por lo tanto, tendría un proceso isobárico por la presión. La tercera opción es que la temperatura sea constante, donde presión y volumen van a ser las variables. Por lo tanto, tendré un proceso isotérmico. La cuarta opción es que no tenga ninguna variable constante, es decir, que presión, volumen, temperatura puedan variar. Y es lo que se llama un proceso politrópico. También es un proceso real, que es el que realmente ocurre en los compresores. Y finalmente, la quinta opción es que si no hay transferencia de calor, es decir, en un sistema aislado, tampoco voy a tener, aparte del calor como constantes, presión, volumen y temperatura van a ser las variables. Por lo tanto, tendré un proceso
adiabático. Entonces acá nosotros podemos ver claramente que de acuerdo a estas 5 opciones, que son teóricas, obviamente, en la práctica solo pueden aplicarse 3 para poder resolver esta integral. Si nosotros analizamos una compresión a volumen constante, es poco probable que suceda en la realidad. Sí, en papeles y en teoría, sí puede funcionar un proceso isocórico. Lo propio, si yo tengo una compresión a presión constante, no va a haber compresión, ¿cierto? Ese es un proceso isobárico, que también es teórico. Pero si yo tengo un proceso isotérmico a temperatura constante, por ejemplo, utilizando, qué sé yo, algún tipo de aislantes, no sé, más especiales, puedo tener en realidad un proceso isotérmico, donde la temperatura se mantenga constante, que lo vamos a ver luego cómo podemos verificar o visualizar este procedimiento. Lo que ya les dije, si no tenemos nada constante, todas son variables, es algo que sucede en la práctica, y es un proceso politrópico, que es el más viable. Pero también puedo tener un proceso donde cambien presión, volumen, temperatura y el calor se mantenga constante, que es un sistema aislado, entonces un sistema adiabático, que también puede darse en la práctica. De manera que para poder analizar cuáles son los procedimientos o los procesos de compresión que yo puedo aplicar, solamente quedo con 3. ¿Okay? El proceso isotérmico, el proceso politrópico y el proceso adiabático. Son los que yo puedo aplicar y de hecho vamos a estudiar para hacer algunas comparaciones de estos 3 procesos diferentes. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Bien. No hay preguntas, entonces vamos a continuar en el entendido de que está comprendido todo lo que hemos explicado. Bien, ahora, para estudiar un poco mejor algunas variables o algunas alternativas que se nos presenten, vamos a analizar que el trabajo puede estar expresado a través también del primer principio de la termodinámica, que es esta ecuación, que nos dice que calor es igual a la variación de energía interna más un trabajo, ¿cierto? Ese es el primer principio de la termodinámica. Okay. También yo sé que la variación de energía interna por termodinámica es la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de temperatura. Y como acabamos de ver, que también nos lo explican en físico-química, trabajo es presión por diferencial de volumen. Entonces, si yo aplico estos conceptos al primer principio de la termodinámica, voy a tener esta ecuación, que me dice que la diferencial de calor va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante por diferencial de temperatura, más presión por diferencial de volumen. Estoy reemplazando sus equivalentes en el primer principio de la termodinámica. ¿Okay? Entonces, lo que les decía, por ejemplo, si yo determino que el volumen es una constante, es decir, la diferencial del volumen es 0, simplemente va a ser que la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencial de temperatura me dé el calor. Por lo tanto, no puedo calcular un trabajo. Pero, por ejemplo, si yo veo que la temperatura es constante, sí puedo trabajar. Porque en este caso, capacidad calorífica a volumen constante por diferencial de temperatura se me van a hacer 0, de manera que el diferencial de calor es igual a presión por diferencial de volumen, eliminando este segundo término. Y por lo tanto es igual a diferencial de trabajo. ¿Ok? Que en este caso vamos a aplicar ese concepto, si la temperatura es 0, a un proceso isotérmico. Entonces, vamos a considerar primero el comportamiento de los gases ideales. Hemos dicho que la ecuación general de los gases ideales es presión por volumen igual número de moles, constante universal R por temperatura, que está reflejada en esta ecuación. Entonces, despejando la presión.
¿ok? Para poder utilizar en esta ecuación. La presión es igual al número de moles, constante universal, y la temperatura dividido el volumen, que es el despejar simplemente de la ecuación. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo ahora en esta ecuación, que es del trabajo, como estamos viendo acá, va a ser presión, que es nRT sobre B, por diferencial de B. Donde, en esta ecuación, sé que N, el número de moles, es una constante. R es la constante universal de los gases, por lo tanto no varía. T es la imposición, temperatura constante, tampoco varía. Solamente tengo que integrar de B sobre B, es decir, solo integro el volumen. Integrando el volumen voy a tener número de moles, constante universal, temperatura, y la integral me arroja el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Ok, ¿cómo voy a aplicar esta ecuación? Que es a temperatura constante, me voy a ir un poco hacia arriba, ¿ok? Boyle, que hemos visto, que es esta, me dice que es también a temperatura constante, y es la relación de presión por volumen como una constante. Por lo tanto, también puedo aplicar. Entonces, si reemplazo volumen 2 sobre volumen 1, o sea, voy a reordenar mi ecuación, volúmenes en el primer miembro y presiones en el segundo, voy a tener que volumen 2 a volumen 1 es igual a presión 1 a presión 2, que puedo reemplazar porque tengo la misma condición que es isotérmica. Por lo tanto, el trabajo puede ser N de T, logaritmo natural de presión 1 sobre presión 2. En el entendido de que los subíndices 1 es al ingreso y 2 es a la salida. ¿Ok? Entonces acá tendríamos volumen final sobre volumen inicial y en las presiones es a la inversa. Presión inicial sobre presión final. Entonces, si yo tengo la condición isotérmica y tengo como datos los volúmenes, el cambio de volumen en la compresión, puedo calcular el trabajo con esta ecuación que estoy enmarcando. Pero, si yo tengo los datos de presiones, puedo calcular con la segunda fórmula. Ambas fórmulas me van a dar el mismo resultado. La primera, esta que estoy mencionando, está en función de volúmenes como datos, y esta está, la segunda, en función de las presiones. Entonces, cualquiera de las dos que utilice van a significar el trabajo isotérmico de compresión. ¿Alguna pregunta? Ok, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Está claro? Kevin, Alan, Bernardo, Rodrigo, Antonio, Kevin, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Se han ido? ¿Ya no están acá? Está todo claro, Vini, hasta el momento. Espero que así sea, porque ustedes les he dicho tienen que preguntar. Bueno, sigamos. Listo. Esa es la compresión cuando hablamos de término que la temperatura es constante. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa. Nos vamos a saltar, no vamos a ver todavía el politrópico, sino vamos a ver el adiabático, el otro extremo. En el adiabático, si nos basamos también en el primer principio de la termodinámica, que está puesto acá, nos dice que diferencial de calor es igual a variación de energía interna más trabajo. Como el calor es cero, eso va a ser cero igual, capacidad calorífica, volumen constante por diferencial de temperatura, más presión por diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces acá vamos a orientarnos por los signos. ¿Okay? Cuando hablamos de signo negativo es cuando vamos a realizar un trabajo de afuera hacia adentro, es decir, el gas es el que realiza, el sistema es el que realiza el trabajo. Y cuando hablamos positivo es cuando el gas realiza el trabajo, para orientarnos. Es decir, de otra manera, menos cuando es de afuera hacia adentro y más cuando es de afuera, perdón, de adentro, va de afuera hacia adentro, ¿ya? Simplemente nos va a indicar la dirección. Entonces, si nosotros vamos a considerar un mol de sustancia, voy a irme un ratito a esta ecuación. Ok, a esta ecuación me voy a ir un segundo.
Si yo considero 1 mol, este volumen va a ser el volumen específico. Entonces yo puedo escribir presión por volumen igual a R por T únicamente, si considero 1 mol. ¿Ok? Entonces no se olviden que es R por T lo mismo que P por V. Entonces por eso les hago recuerdo, porque vamos a analizar justamente eso. Entonces, el de aspiración, que va a ingresar el gas de afuera hacia adentro, va a ser menos. Entonces, va a entrar a la presión 1, un volumen 1. El mismo signo va a ser R por T1, por lo que les he explicado anteriormente, para poner en función de las temperaturas. El trabajo de compresión va a ser presión, como es 0, despejando de acá, puedo calcular con la integral de presión por diferencial de volumen o con la integral de C sub B por diferencial de T, porque voy a igualar. Al llevar al otro miembro, uno es positivo, el otro es negativo, ¿cierto? Y el de expulsión ahora va a ser todo lo contrario de aspiración, va a ser una presión 2 y va a expulsar un volumen 2. Reemplazado en la ecuación, eso mismo puede ser RT2. ¿Ok? Por lo tanto, la sumatoria del trabajo de aspiración, el de compresión y expulsión, es el que me va a determinar el trabajo adiabático. Entonces, sumo. Trabajo total adiabático es el trabajo de aspiración, el trabajo de compresión y el trabajo de expulsión. Si yo reemplazo menos RT1, reemplazo C sub B diferencial de T y reemplazo RT2, voy a obtener esta ecuación, donde C sub B más R multiplico a la diferencia de temperaturas T más 2. Que es la manera como yo calculo el trabajo de compresión adiabático. ¿Ok? Listo. Ahora, como estamos viendo acá en el trabajo de adiabático, tengo la succión o aspiración, tengo la compresión, que es la elevación de la presión por cambio de volumen, y tengo la expulsión para que pueda retirar el gas del compresor. ¿Por qué? Pregunta para ustedes. Quiero que me contesten, voy a ir haciendo prueba. ¿Por qué en el trabajo isotérmico no aparece ni el de aspiración ni el de expulsión? A este trabajo es solamente el de compresión. ¿Por qué en el isotérmico no toma en cuenta? A ver. ¿Quién me puede responder? Porque no hay cambio de temperatura. Exactamente. Entonces, el trabajo de aspiración y el trabajo de compresión van a ser exactamente los mismos. Acá, si ustedes se fijan, RT1 es negativo y RT2 es positivo. Si es la misma temperatura, eso se cancela. Por eso en el trabajo isotérmico no hay aspiración ni compresión. Sí hay, pero se anulan y no se calculan. ¿Ok? Bien, ahora, esta ecuación de compresión adiabática también puedo modificarla en función de otros parámetros para hacerla mucho más sencilla, más accesible y también para conseguir datos más fácilmente. ¿Ok? Entonces acá está la respuesta. Si es isotérmico, T1 es igual a T2, por lo tanto eso se hace 0. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a pasar a lo que habíamos dicho. Yo sé que la constante universal R es la diferencia entre las dos capacidades caloríficas, a presión y a volumen constante. Si yo despejo la temperatura de cualquiera de las ecuaciones, en la succión o en la descarga, lo mismo, voy a tener presión 1, volumen 1 sobre la constante universal. Entonces, al considerar esta temperatura y esta relación de capacidades, yo puedo despejar de acá C sub B, de donde C sub B para mí va a ser C sub P sobre R. ¿Ok? Presión 1, volumen 1 y reemplazo las temperaturas. Estoy utilizando esta misma ecuación, pero en lugar de C sub B estoy utilizando C sub P y en lugar de la temperatura 1 estoy utilizando esto. De manera que con esta ecuación también puedo calcular el trabajo de compresión isotérmico, conocida la capacidad calorífica, la presión inicial, el volumen inicial y las dos temperaturas. Pero, además, también sé
que el cociente entre la capacidad calorífica a presión constante respecto a volumen constante es K, que es la constante isoentrópica. Entonces, si yo reemplazo en C sub B, va a ser igual a C sub P sobre R, que ya hemos calculado, y reemplazando el valor de K, va a ser constante isoentrópica K dividido K menos 1. Entonces, si eso lo llevo también a esta misma ecuación, va a ser K sobre K menos 1 de presión 1, volumen 1 y las mismas temperaturas. ¿Ok? Ahora, utilizando la fórmula de Poisson, que relaciona temperaturas con presiones, yo puedo determinar que la relación de temperaturas a la relación de presiones está elevado a la constante isoentrópica menos 1 sobre la constante isoentrópica. Si esta relación de temperaturas ahora en función de las presiones las reemplazo acá, voy a tener K sobre K menos 1, presión 1, volumen 1, y la relación de presiones, presión 2, presión 1, K menos 1 sobre K menos 1. Esta ecuación, esta última, es la que se utiliza con mayor facilidad por el hecho de que necesito las presiones y el volumen inicial únicamente, ya que la constante isoentrópica toma estos valores. Si un gas triatómico entre 1,25 y 1,28, cualquiera de esos en ese rango. Si es un diatómico entre 1,4 y 1,41, cualquiera de los dos valores. Y si es monoatómico entre 1,66 y 1,67, cualquiera de ellos. Entonces, como ven, en el sistema adiabático puedo calcular de diferente forma. Y no se olviden de que las 3 o 4 fórmulas que hemos visto, esta en función del coeficiente isoentrópico, esta en función de la capacidad calorífica a presión constante, o esta ecuación en función de la capacidad a volumen constante, calculan el trabajo total, es decir, aspiración, compresión y expulsión. ¿Ok? Bien, entonces, cualquiera de estas fórmulas, reitero, ustedes pueden utilizar para calcular la compresión adiabática. ¿Ok? Bien, ahora, analizando estos dos tipos de compresión, el isotérmico y el adiabático, son los dos extremos. El isotérmico es el menor trabajo que realiza para el mismo efecto y el adiabático es el mayor trabajo que realiza para el mismo efecto. Es decir, consiguen el mismo efecto, pero con mayor trabajo. Por eso vamos a definirlos como dos límites, entre el isotérmico, el menor trabajo, y el adiabático, el mayor trabajo desarrollado. Entonces, como no estamos en este régimen, no podemos entrar exactamente ni en el régimen isotérmico ni en el régimen adiabático, vamos a ver cómo se lleva a cabo una compresión politrópica, que es la compresión real, donde van a variar todos nuestros parámetros. ¿Ok? Entonces, en el trabajo politrópico, que es el que se lleva en la práctica, el volumen, la presión, ni la temperatura van a ser constantes, ni tampoco las relaciones que hemos visto van a ser constantes. Por ejemplo, en la ley de Boyle dijimos que P por B es una constante. En el politrópico, el volumen tiene que estar elevado a la constante isoentrópica para que sea constante. Cuando hablamos de la ley de Charles, cualquiera de las dos, el volumen elevado a K menos 1 para que sea constante, o la presión elevado a K menos 1 sobre K para que sea constante. Entonces, bajo este régimen, nosotros podemos ver que la compresión politrópica, o la que se lleva en la práctica, está entre estos dos límites, pero no necesariamente está regido por uno de ellos preponderantemente, sino que va a ser una combinación de todos ellos. Entonces, en la práctica, que es el régimen politrópico que vamos a analizar, no se rige ni por leyes adiabáticas ni por leyes isotérmicas, ¿okay? Sino es un comportamiento politrópico, es decir, que todos los parámetros varían. Pero lo que se trata es de, o lo ideal, es poder comprimir lo más próximo posible al régimen isotérmico, porque el trabajo va a ser el mismo, es mucho menor.
Entonces, si yo hago una comparación, al graficar, que luego vamos a analizar con mayor detenimiento, les voy a explicar estas gráficas, que son las mismas y los mismos parámetros. Yo voy a comprimir un gas que inicia a una presión de 1A, ¿okay? Que sería el punto 1. No es donde comienza la aspiración. Entonces va creciendo el volumen hasta llegar al punto 2, donde el cilindro está lleno de gas. Luego voy a empezar a comprimir progresivamente el gas hasta la presión 4, ¿ok? Que es lo que requiero. Y luego, con esa misma presión, voy a expulsar el gas. Cuando el cilindro está vacío, voy a bajar hasta el punto 1 y otra vez inicio el ciclo. El área que están viendo acá, entre aspiración, compresión, expulsión y expansión, determina el trabajo de compresión. ¿Ok? Ustedes ven que esta área está delimitada por las curvas azules. Ahora, para los mismos parámetros, yo quiero comprimir el mismo volumen a la presión 1A y quiero comprimir hasta la presión 4A. Los mismos parámetros, pero en régimen adiabático. Entonces hago exactamente lo mismo. Aspiro, lleno el compresor, lo comprimo, lo expulso y inicio el ciclo. El área también me determina el trabajo de compresión. Entonces, si yo comparo, esto es simplemente para que ustedes puedan ver, el área del isotérmico es mucho menor que el adiabático. Por eso es que les mencioné que este es el mínimo trabajo que voy a realizar o el menor trabajo, y este en el adiabático es el mayor trabajo que puedo desarrollar para las mismas condiciones. Acá en ambos he comprimido el mismo volumen desde la presión 1 hasta la presión 4. ¿Ok? Pero en una sola etapa, es decir, entra con 1 y sale con 4. ¿Ok? Entonces, esta es la primera razón que nos está mostrando que el trabajo isotérmico es mínimo y el trabajo adiabático es el mayor que se puede presentar. ¿Ok? Esto es a igualdad de condiciones. ¿Ok? Entonces acá, ¿por qué este trabajo es menor y este trabajo es mayor? Porque sabemos que P por B acá, a temperatura constante, P por B va a ser constante. En cambio acá, P por B va a estar elevado a la K. Y K, como hemos visto, son mucho mayor los valores de 1, 1.25 y 1.67. 1.25 el mínimo y 1.67 el máximo. Entonces, por esa razón, acá P por B es constante. Acá P por B, K, es también una constante. Entonces, K puede ser 1.25 o 1.67. Por eso este trabajo es mayor. ¿Ok? Entonces, por eso, ahora, a igualdad de condiciones, se cumple eso. Porque K, la constante isoentrópica, es en todos los casos mayor que 1. Pero ahora, lo que vamos a hacer es que en la compresión real, que es la compresión politrópica, se procura que el cilindro pierda calor. Por esa razón se utilizan los sistemas de refrigeración para refrigerar este cilindro. Pero, aún así, es muy difícil evitar que el gas se caliente. Siempre va a calentarse algo. Principalmente cuando la compresión es en una fase, en una sola etapa o en un solo compresor. Por eso, de hoy en más, para poder minimizar ese cambio de temperatura, se utilizan los compresores de más de una etapa o fase. Como vamos a ver más adelante para poder estudiar la compresión politrópica o compresión real. Ok, para ello vamos a ver que a igual condición que la que hemos visto en los gráficos anteriores, yo quiero partir de una presión 1 para llegar a una presión 4. Pero ahora no voy a hacer de un solo camino, voy a hacer con etapas, es decir, voy a ir subiendo paulatinamente. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Y voy a hacer que pierda calor. Entonces, yo voy a hacer que a este primer cilindro, fase o etapa, va a ingresar el gas a una presión 1 y a una temperatura 1. Acá se va a comprimir el gas hasta la presión 2 y por eso la temperatura sube a la temperatura 2. ¿Ok?
Luego voy a utilizar un intercambiador de calor para enfriar el gas. Al pasar por el intercambiador de calor, el gas sigue con la presión 2, no varió, pero su temperatura sí bajó a la temperatura 1, que son las condiciones con las que va a ingresar a la segunda etapa. Igual ingresa a presión 2 y temperatura 1 y va a salir a una presión más alta, que es presión 3, y la temperatura también va a subir a la temperatura 2. Otra vez enfrío el gas. Al otro lado del enfriador, la presión no cambia, es presión 3, pero la temperatura baja a la temperatura 1. Con esas condiciones de presión 3 y temperatura 1, ingresa a la tercera etapa, se comprime el gas, y al expulsarlo noto que ha subido la presión a P4 y la temperatura subió a la temperatura 2. Otra vez lo enfrío y voy a obtener el gas a la presión 4, que es lo que pedía, y la temperatura sigue siendo la misma. Es decir, he ido bajándola paulatinamente. De esa manera, en cada etapa de compresión, la temperatura no ha sido la diferencia entre T4 y T1, simplemente ha sido T2 y T1 en todas las etapas. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo puedo comprimir un gas por etapas, y por esa razón, como las temperaturas o las diferenciales de temperatura no van a ser exageradas, puedo construir el compresor de materiales relativamente económicos. ¿Ok? Bien, ahora esto mismo lo vamos a presentar en un diagrama. O sea, por esta es la razón que ustedes están viendo que se fabrican los compresores por etapas para elevar paulatinamente la presión. Ahora, este mismo esquema que hemos visto acá, lo vamos a ver en el diagrama presión-volumen, que es el que está puesto acá. Voy a reducir un poco el volumen, el tamaño para que podamos ver. ¿Ok? Entonces, todo lo que les voy a comentar está en este gráfico. Si tienen alguna duda, va a estar explicado más adelante. Ok, en este mismo diagrama, un poco más simple, está lo mismo que hemos visto acá. Este mismo diagrama de aspiración, compresión, expulsión y expansión. Pero ahora están los tres sistemas. ¿Ok? El gas ahora va a ingresar a la presión 1 por acá. ¿Ok? Aspiro hasta llenar el cilindro del compresor. Y luego, siguiendo la línea azul, voy a comprimirlo hasta la presión 4. Lo expulso y vuelvo el ciclo hasta la presión 1, otra vez hasta llenar el cilindro, lo comprimo hasta la presión 4 y lo expulso. De manera que el trayecto que estoy viendo con el cursor, si me siguen, es este, desde P1 hasta A que pasa por C, por E, por G, P4, P1, me determina el trabajo isotérmico, que les dije que era el menor. Ahora veamos el trabajo adiabático, parte con los mismos parámetros. Presión 1, aspiro, llego a llenar el cilindro, que es el mismo tamaño del anterior, lo comprimo hasta la línea F, que es a la presión 4, ¿ok? G, P4, 1, esa área me determina ahora el trabajo adiabático, que es el máximo, mayor, ¿cierto? Ahora, fíjense ustedes qué va a pasar con este diagrama, que hemos ido subiendo paulatinamente la presión. No ha subido de golpe, igual está graficado acá. Le voy a partir con la presión 1, voy a aspirar el gas, va a ingresar al compresor, voy a comprimir, que es la línea AB, lo enfrío, lo vuelvo a comprimir, CD, lo enfrío, vuelvo a comprimir de E hasta F, y lo enfrío para expulsar, que es exactamente lo que hemos hecho en este diagrama. Entonces ahora, el trazo que voy a seguir, presión 1, A, B, C, D, E, F, G, P4, 1, determina el trabajo de compresión real o politrópico, que sería la línea verde. En este caso, yo tengo 3
etapas de compresión. ¿Qué pasaría si yo tengo 4 etapas? Perdón, tendría 6 etapas. Si yo tendría 6 etapas, tengo que reducir estas líneas. O sea, cada uno de estas áreas entre la línea punteada azul y la línea continua verde tendría que dividir en 2. Es decir, acá y acá. A ver, vamos a ver. Ok, entonces, un poco grotesco, pero vamos a hacer de esa manera. Okay. Acá. Vamos a insertar otro. Acá. Ok. Ahora otro. Después de esto vamos a borrar, no hay problema. Le voy a quitar lo mismo a cada uno de las fases o cilindros. Ok. Ahora, fíjense si yo hubiese tenido 6 en lugar de 3 cilindros. Acá tengo, si ustedes veían, 3 cilindros, fases o etapas. Ahora tengo 6. Entonces, ¿cómo voy a seguir el camino? Presión 1, llego hasta A, comprimo hasta acá, intercepto acá, voy hasta C, donde enfrío, comprimo, luego enfrío, comprimo hasta D, enfrío, comprimo hasta acá, ¿okay? Y luego enfrío, comprimo hasta acá y expulso. Entonces, ahora el área es esta. Está en escalerita, ¿no es cierto? Esta área que estoy mostrando con el cursor desaparece, esta área desaparece y esta área desaparece. Por lo tanto, me aproximo más a la línea punteada. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 12 compresores o 12 etapas? Esto tengo que dividir en 2, este en 2, este en 2, todo en 2. Entonces, cada vez va a ser más cerca al isotérmico. Pero tengo que ver cuál es el límite para que yo pueda determinar el número de fases o etapas, que no es tan sencillo y decir voy a poner 20 o 30 etapas. Va a depender de la economía. ¿Ok? No sé qué pasó aquí. Se movió todo por allá. Bueno. Ok. Esta nomás era de borrarla y listo. De arriba, ¿se movió o no se movió? Creo que no. Ya. Listo. Muy bien. Entonces, de esa manera, vamos a ver. El área que está delimitada por la línea punteada azul es el área isotérmica o trabajo isotérmico, que va a partir de A, pasa por C, por E, G, P4, P1A. Ese es el área. Ahora, el área real es de P1 hasta A, B, C, D, E, F, G, P4, 1, que es un poquito mayor. Y el adiabático es P1, A, B, F, F', G, P4, P1, que es mucho mayor. Entonces acá podemos ver en el mismo gráfico los 3 tipos de trabajo. Isotérmico, el real o politrópico y el trabajo adiabático. Más abajo ustedes tienen lo que les acabo de decir, el área. ¿Okay? No se olviden que las áreas me definen el trabajo. O sea, el cálculo de las áreas me define el trabajo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? No hay. Bueno, entonces vamos a ver ahora, para poder determinar cuánto va a ser el número de cilindros adecuado, vamos a relacionar qué es la relación de compresión. ¿Sí? En todos los casos, vamos a ver que existen 2 relaciones de compresión. Una es la relación de compresión total y otra es la relación de compresión parcial. ¿A qué se refiere? Voy a volver a este gráfico.
¿Ok? Cuando yo tengo una relación de compresión total, estoy hablando desde el sistema final, que sería este punto, P4T1, y las condiciones iniciales P1T1. Cuando hablo una de la compresión parcial, estoy hablando de cada uno de los cilindros. Si considero el cilindro 1, la condición final es presión 2, temperatura 2, y la condición inicial, presión 1, temperatura 1. Si considero el compresor 2 o la etapa de compresión 2, la salida es presión 3, temperatura 2, y la entrada es presión 2, temperatura 1. Y si considero la tercera etapa, es presión 4, temperatura 1, presión 3, temperatura 1. O 2 si quieren, ¿ya? Entonces, esa es la relación de compresión entre la presión 4 y la presión 1 si es total, o la presión 2 y la presión 1 cuando es parcial, presión 3 a presión 2 parcial, o presión 4, presión 3 parcial. ¿Ok? Entonces, eso está puesto acá. Entonces, la relación de compresión, en todos los casos, es el cociente entre la presión final y la presión inicial. Por eso hablamos de dos tipos de relaciones de compresión. Total, cuando es de todo el sistema de compresión, y parcial, cuando es de cada cilindro. Entonces, la relación es la presión final sobre la presión inicial, para eso vamos a llamar A. Y la relación parcial es alfa, que es también la presión final sobre la presión inicial, pero de cada cilindro. Entonces, ahí ponemos para el primer cilindro, presión 2 sobre presión 1, y para el cilindro 2, presión 3 sobre presión 2, presión 4 sobre presión 3. ¿Ok? Entonces, los compresores de alta presión se construyen de manera que todos sus cilindros, 3, 4, 5, lo que fuera, trabajen con igual relación de compresión, es decir, igual alfa. De esta manera, los trabajos que se van a realizar en cada uno de los cilindros van a ser muy parecidos, aproximadamente los mismos. Y eso también me determina que el trabajo va a ser menor, por eso trabajo mínimo, para llevar al gas desde la presión inicial hasta la presión final, de forma más económica, más equilibrada y con el menor trabajo. ¿Okay? Entonces, para poder determinar la cantidad de cilindros, vamos a utilizar esta fórmula, en la cual vamos a designar con N mayúscula al número de cilindros, fases o etapas, que son las que necesitamos calcular, si son 3, 6, 12 o más. Y están en función de las relaciones de compresión. Entonces, alfa, que es la relación de compresión parcial elevado al número de cilindros, va a ser igual a la relación de compresión total. ¿Ok? Y también nos indica que en la práctica, alfa, es decir, la relación de compresión parcial, debe estar comprendida entre 2,5 y 5. Se tolera que pueda llegar hasta 6, que es la zona donde el rendimiento adiabático de la compresión es el máximo. Pero más de 6, o sea, en realidad 5, no se debe pasar porque se evita con ello una posible ignición del lubricante del pistón primero, y con ello, posteriormente, la descomposición de los gases que se van a comprimir. La ignición es de que como voy a elevar la temperatura y hay fricción, y tengo el material combustible, que es el aceite que está lubricando, entonces pueda arder. Al arder el lubricante, va a quemar el gas, obviamente. Entonces, para evitar eso, un sobrecalentamiento, los límites en los que se trabaja son 2,5 y 5. Entonces, como en la práctica se conoce la presión final y la presión inicial, normalmente son datos, va a depender de un estudio económico si voy a utilizar 5, 6, 7, 8 o el número de coeficiente de compresor, etapas de compresión que requiera. ¿Ok? Entonces, con esto yo voy a determinar con N, sabiendo solamente la presión inicial y la presión final y inicial, perdón, puedo determinar cuál es el número de cilindros que va a ser más adecuado, que se mantengan en el régimen de 2,5 y 5. Entonces, si yo mantengo esa relación, va a depender, por ejemplo, si obtengo una relación de 3
con 4 cilindros y una relación de 4 para 6 cilindros, tengo ya que definir por la parte económica. Ok, 4 cilindros es un compresor más barato que uno de 6. Entonces prefiero comprar el de 4 que cumple con la relación de compresión parcial que está en el valor entre 2,5 y 5. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Tampoco. Bien. Al final vamos a hacer un ejercicio de esto. ¿Okay? Ahora, también yo puedo calcular el trabajo de compresión correspondiente a cada cilindro, pero por metro cúbico, que es una fórmula que se utiliza frecuentemente. De gas que se encuentra a la presión inicial solamente y se calcula con los valores de la presión final. Como ven, esta es una ecuación que está en función de las presiones y es para una compresión politrópica porque están las condiciones isotérmicas y también las condiciones adiabáticas. Entonces me dice que el trabajo de compresión de cada cilindro es 10 a la 4 por la constante isoentrópica K dividido K-1 por la presión inicial. Corchete, la raíz N de la presión final sobre la presión inicial elevado a K-1 sobre K-1. No se olviden que -1 está fuera de la raíz cuadrada. Y este resultado les va a dar el trabajo de compresión de cada cilindro en kilogramos metro. Una manera que se utiliza para poder calcular el trabajo de compresión de cada uno de los cilindros, cumplido primeramente la relación de compresión que esté entre 2,5 y 5. ¿Preguntas? Ok. Bien. Vamos a ver los rendimientos del compresor para luego hacer una práctica, un ejercicio para que podamos ver cuál es esta relación de compresión. ¿Ok? Bien, entonces, este diagrama nos va a permitir ver el rendimiento y evaluar el rendimiento de un compresor. Acá vamos a describir este esquema. Es una compresión real. En la parte interior tengo el cilindro, que es el que estoy mostrando con el cursor. Esto en azul, que está achurado, es el pistón, que se va a mover de la parte inicial hasta la parte final. Luego tiene un sobrecilindro, donde voy a hacer circular agua. Obviamente va a entrar agua fría, se va a calentar y va a salir el agua caliente. Esa transferencia de calor es con el gas, y por eso lo va a enfriar. Estamos haciendo simultáneamente lo que hemos puesto en este diagrama. ¿Okay? Este enfriador o intercambiador está incluido en cada fase. Entonces se va a extraer el calor. De igual manera, estamos refiriendo el trabajo que va a hacer este cilindro. Voy a achicar un poquito para que podamos ver. Ambos gráficos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Yo les voy a describir paulatinamente, que está escrito para que ustedes sigan. Miren, fíjense, está en la parte de cada una de las etapas. Para que no se fijen en ello, yo les voy a ir explicando en este gráfico. ¿Okay? Y lo mismo vamos a tener la admisión, que es la aspiración, la compresión, la expulsión y la expansión. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es el funcionamiento de una etapa de un compresor. En este caso que estamos considerando, nosotros vamos a tener 4 tiempos. Primer tiempo, admisión. Segundo tiempo, compresión. Tercer tiempo, expulsión. Cuarto tiempo, expansión. ¿Ok? Acá nosotros tenemos 2 válvulas. Tenemos una válvula A, que es la que permite el ingreso del gas, se llama válvula de admisión. Luego tenemos B, que es la válvula de descarga o escape, porque nos permite salir el gas una vez comprimido. Entonces vamos a describir este comportamiento de acuerdo a los tiempos. ¿Okay? Por eso dije, tiene 4 tiempos. Entonces vamos a ver el tiempo de 1, que es el tiempo de admisión, que vamos a recorrer desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Okay? Entonces comienza con el desplazamiento de este émbolo de izquierda a derecha. Entonces va a mover en ese sentido, que es esta línea verde de 1 a 2. ¿Ok? Entonces,
Comienza con el desplazamiento del émbolo de izquierda a derecha y apertura simultánea de la válvula de admisión A. Al moverse este émbolo, el gas entra dentro del cuerpo del cilindro y está ingresando a la presión 1A, que es la ordenada 1A. Cuando el émbolo llega al final de su recorrido, que es este de acá, hemos descrito obviamente la recta 1, 2, y este cilindro, el cuerpo de este cilindro, se encuentra al final del periodo de admisión. Si hemos recorrido esta línea. Por lo tanto, este cilindro está lleno del gas a la presión 1 y en ese momento automáticamente se va a cerrar la válvula de admisión. O sea, las dos válvulas ahora están cerradas y yo tengo el gas atrapado dentro. ¿Okay? Bien, con las dos válvulas cerradas, admisión y descarga, el émbolo inicia su recorrido inverso. Ahora va a ir de derecha a izquierda. Y por eso el gas se va a comprimir progresivamente. Estoy reduciendo su volumen, por eso sube su presión. Por eso también se calienta. Entonces aquí entra en juego el agua de refrigeración. Como este émbolo se está moviendo calentando el gas, el agua que está fría va a entrar en efecto. Entonces el agua de refrigeración puede absorber parte o todo el calor liberado. ¿Okay? Y acá, en esta curva, que es de 2 a 3, es donde se puede presentar la compresión adiabática, la compresión politrópica o la compresión isotérmica. ¿Ok? Entonces, si el agua de refrigeración puede absorber todo el calor liberado, la curva o la recta 2, 3 sería una curva isotérmica. Si no absorbe nada de calor, el agua de refrigeración, la curva 2, 3 sería una adiabática. Pero, como se absorbe en la práctica parte de ese calor, ¿okay? No todo, pero parte de ese calor se absorbe, esta recta o esta curva 2, 3 va a ser una curva politrópica o real. Entonces, dependiendo del comportamiento del agua, voy a tener una compresión isotérmica, adiabática o politrópica. ¿Ok? Ahora, cuando el émbolo comprime el gas, estamos comprimiendo, hasta la presión correspondiente a la ordenada 4A, ya hemos llegado a esta presión, ¿ok? Que es el punto 3 de nuestro gráfico, se abre automáticamente esta válvula de descarga y por lo tanto hemos terminado la etapa de compresión y se inicia el tercer tiempo. ¿Okay? Con la válvula de descarga abierta, el gas sale por esa válvula, que es empujado por el émbolo, porque el émbolo está a medio camino, ¿ok? A la presión 4A. Y su carrera no termina, como estamos viendo en el punto 4, y no termina hasta que alcanza el punto muerto. El punto muerto sería el 4A, que sería acá donde está el cursor. En ese momento, si llegara al punto 4A, en ese momento, el volumen de gas dentro del cilindro debería ser 0, o sea, no debería haber volumen. Pero, como tenemos diferencias o dificultades de construcción y sobre todo en la inercia de estas dos válvulas, ¿okay? Dan lugar a la presencia de un espacio perjudicial entre la cabeza del émbolo y el fondo del cilindro. Este espacio, que aquí obviamente está exagerado para que ustedes puedan ver. ¿Ok? Este espacio perjudicial hace que el tercer tiempo no termine en el 4A, que debería terminar acá, sino termina en el 4, que hay un poco de gas todavía dentro del cilindro. ¿Ok? Ahora, ahí termina la tercera etapa y damos inicio a la cuarta etapa, que sería la de expulsión. Entonces, el gas
que está contenido en este espacio perjudicial está a la presión 4. Y por lo tanto, cuando se abre la válvula de admisión, que está a la presión 1, se va a producir una expansión. ¿Okay? Por eso la curva 4.1 crece en volumen, porque acá estamos, el volumen perjudicial a la presión 4, y acá estamos el volumen perjudicial, el mismo, pero a la presión 1. Entonces, por eso crece. ¿Okay? Y eso también hace que idealmente el cuarto tiempo debería terminar en 1A, sin embargo, termina en 1. ¿Okay? Y luego empieza un nuevo ciclo. ¿Okay? De esa manera es lo que sucede en la práctica. Entonces, de ahí que podemos sacar cuál es el rendimiento. Entonces, el área que está comprendida entre los puntos 4, 1, ¿ok? Perdón, a ver, 4, 1, 1A, 4A y 4, o sea, todo este espacio, es el trabajo perdido por el compresor. Por eso es WP. ¿Okay? Y el área comprendida entre el punto 1, 2, 3 y 4 es el trabajo aprovechado, o también trabajo útil. Ahora, el cociente entre estas dos áreas, es decir, el cociente entre el área aprovechada o área útil dividido la sumatoria del trabajo perdido más el trabajo aprovechado, nos va a dar el rendimiento del compresor o de la fase que estoy considerando. ¿Okay? Entonces, la manera más práctica, el constructor lo que va a hacer para subir el rendimiento de su compresor es disminuir el trabajo perdido, es decir, disminuir la inercia de las válvulas. ¿Okay? Y ese es el rendimiento del compresor, ¿okay? Que está puesto acá. Todo lo que hemos hablado está escrito allá y acá. Entonces, el rendimiento es el trabajo útil o trabajo aprovechado dividido el trabajo útil más el trabajo perdido, la suma de ambos. Ese es el rendimiento del compresor. Pero también se puede calcular el índice de productividad o también rendimiento ponderal o ponderado, que es la relación entre la masa que suministra el compresor realmente y la que podría tener según las dimensiones del cilindro. Es decir, es una relación, esta es la masa medida, lo que realmente comprime. Tengo un medidor que me dice pasan tantos kilos por segundo, y la masa calculada es lo que calculo. Como ustedes ven acá, en este gráfico, yo tengo un cilindro. Este cilindro tiene un diámetro, calculo el área. Por una longitud o carrera, calculo un volumen. Ese volumen, dividido el volumen específico, me da la masa. Y esa es la masa calculada, ¿ok? Que es lo que me da, ¿ya? Esos son los dos rendimientos. El rendimiento del compresor y el otro es el rendimiento ponderado o ponderal, que también se llama índice de productividad. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta o duda? ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa entonces y luego vamos a continuar.